Una vez que hemos definido nuestro parteaguas, es momento de obtener sus características. Para ello, necesitaremos el modelo digital del terreno. Aquí vamos a empezar primero con nuestro parteaguas, que lo voy a seleccionar y utilizando el botón derecho del ratón, vamos a buscar este menú que dice funciones de atributos. Aquí es donde voy a obtener el cálculo de la mayoría de las propiedades que tiene nuestra cuenca. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar esta opción de medir atributos o actualizarlos. Aquí me va a decir entonces cuál es el área total que estamos utilizando. Nosotros también podremos agregar algunos valores como la elevación o la pendiente del terreno. Esto lo hacemos en esta opción que dice calcular elevación y pendiente. Una opción que da Global Mapper es que te puede indicar en dónde se encuentran el punto más alto y el punto más bajo de la cuenca como elementos de cálculo. Sin embargo, para nuestro análisis, pues simplemente nosotros no lo vamos a utilizar, le vamos a decir que no. Y como podemos observar, aquí me muestra la información de cuáles son los valores de elevación mínima, media y máxima de la cuenca, también las coordenadas de estos puntos y los valores de pendiente, tanto en grados como en porcentaje, que corresponden a nuestra área de estudio. Estas opciones también las podremos utilizar una vez que nosotros buscamos la opción de análisis y medición y buscamos la instrucción medir. Como observamos, aquí tengo en una tabla estos valores, que no es otra cosa más que la extracción de información de la misma manera que lo habíamos visto en la caja de diálogo anterior. Y una ventaja es que desde aquí simplemente yo voy a buscar este botón que dice exportar un archivo CSV, un texto delimitado por comas, que podemos guardar y que podemos abrir en Excel para poder obtener o leer la información y poderla trabajar en los reportes. Aquí, por ejemplo, voy a llamarle como el mismo valor de la capa y le daremos guardar. Adicionalmente, yo puedo definir de manera directa el centro de gravedad de la cuenca, el centroide. Vamos a buscar nuestro menú de opciones avanzadas y encontraremos esta opción que dice crear puntos en los centroides. Aquí tenemos dos opciones. Cuando tenemos varias áreas, puede obtener un solo centroide o bien obtenerlos para cada una de estas áreas. Y también puede suceder que, eh, como sabemos, el centro de gravedad puede estar fuera de ese polígono. Aquí es importante que este valor sea forzado, por decirlo de alguna manera, a que se encuentre siempre dentro del parteaguas. Entonces, vamos a desmarcar esta opción y vamos a aceptar el cálculo. Vamos a nombrar a la capa y entonces nosotros obtendremos el centro de gravedad de nuestra cuenca. Lógicamente también habrá que aplicar propiedades de coordenadas y de elevación. Aquí me va a preguntar si quiero que trabaje con el terreno, la capa de terreno que tenemos, y con esto tenemos la información. Lo mismo vamos a realizar ahora con nuestra red de drenaje. Aquí necesitamos desmarcar, lógicamente, el polígono de la cuenca. Seleccionaremos todos los segmentos que corresponden a la red de drenaje y de igual manera podemos ir directo a la opción de medición para obtener todos los parámetros. Como es información que hemos obtenido de una capa shapefile que tenemos del INEGI, entonces encontraremos información que corresponde a esa capa que viene, digamos, por defecto, la carta topográfica en donde se encuentra, cuál es el tipo de corriente que tenemos, intermitente, efímera o perenne, y la longitud de cada segmento. Entonces, con esto yo ya identifiqué cuál es la longitud total
de la red de drenaje. También puedo obtener los valores de pendiente que tiene cada uno de los segmentos, simplemente seleccionando otra vez toda la red de drenaje y con nuestro botón derecho buscar los atributos para buscar la opción que dice calcular valores o estadísticas de pendiente y elevación. Así, si nosotros regresamos a nuestra opción de medición, aparecerán estos nuevos campos definidos, cuál es su punto de inicio y de término con sus respectivas elevaciones y los valores de pendiente que tiene cada uno de ellos en porcentaje o en grados. Vamos a agregar entonces ahora el campo que corresponde al orden de corriente. Vamos a seleccionar, utilizaremos el botón de capa, calcular o copiar. Vamos a darle OK y vamos a crear un nuevo valor que se llame orden. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar que todos los segmentos tengan orden 1 para poder empezar el cálculo. Más adelante los vamos a ir modificando de forma manual. Me va a avisar cuántos elementos cambió. Vamos a aceptar y cerramos. No vemos cuál es el orden, simplemente vamos a darle doble clic a la capa de drenaje y en donde dice etiquetas vamos a seleccionar el campo en donde se encuentra el orden. Vamos a pedirle que las actualice a partir de los datos que vamos a ir trabajando y entonces nosotros encontraremos que cada segmento ahora tiene el orden de corriente que nosotros señalamos. Como para poder definir el orden de corrientes necesitamos ir utilizando, ir nombrándolos en función de la conectividad que tienen con las corrientes de aguas arriba. Entonces, antes de poder hacer el renombramiento del número de corrientes en cada una de estas tramos que hemos realizado, tenemos primero que segmentar en los puntos en donde convergen las líneas. Para ello, entonces, vamos a seleccionar nuestra línea, esta primera línea que nosotros tenemos continua, siempre seleccionando el vértice. Para que cada línea corresponda a un segmento de corriente. Ahora, a continuación, iremos asignando los nuevos órdenes de corriente a partir de las reglas que ya se han platicado en la teoría. Voy a seleccionar esta línea, por ejemplo, y voy a buscar en donde se encuentra el campo de orden. Y como este ya no es un valor de orden 1, simplemente le voy a dar clic, doble clic, y seleccionar un nuevo valor. En este caso se hace una corriente de segundo orden. Y aceptamos. Lo tendremos que ir haciendo en cada uno de los elementos que estamos obteniendo. Aquí, por ejemplo, tendremos una nueva corriente de orden 2. Y cuando se unen estas corrientes de orden 2, tenemos un orden número 3. Aquí observamos que todas las corrientes siguen teniendo el mismo valor. Entonces, voy a seleccionar nuevamente que se use esta capa, la etiqueta, y le vamos a decir que las actualice. Así entonces ya podemos observar en dónde se encuentran las corrientes con el nuevo número de orden. Ahora, como tengo dos corrientes de orden 2,
esta tendrá que cambiar a un tercer orden que lo vamos a escribir. Y con ello entonces nosotros ya tenemos el orden de corrientes correcto para nuestra red de drenaje. Nuevamente podremos utilizar las funciones de cálculo o de medición para actualizar estos valores. Como podemos observar, ya tenemos nuestra columna de orden en la cual aparece cuál es el orden de corriente de cada una de estos elementos de la red de drenaje. La siguiente parte es obtener el cauce principal. Para ello, entonces vamos a definir que el cauce principal es el que pasa por el punto de salida de la cuenca y en este caso lo tenemos que ir definiendo a partir del orden de corrientes que se va obteniendo hacia aguas arriba para obtener cuál es la corriente que nos da el nacimiento de este cauce principal. Como podemos observar, al tener estos cauces de orden 3, tendré que eliminar los de orden 1. No lo voy a hacer directamente en esta capa, sino pierdo el resto de los elementos. Voy a exportar la capa con un nuevo nombre en formato shapefile y que se llame cauce principal. Voy a exportar líneas y lo vamos a guardar. Vamos a abrir esa capa que aquí ya tenemos. Desactivo la capa de red de drenaje y me quedo exclusivamente con la que corresponde al cauce principal que acabo de guardar. Y ahora, como mencionaba, voy a eliminar todas las corrientes que no corresponden al cauce. Como decíamos, estas corrientes que son de orden 1, la que me sirve es esta de orden 3. Entonces, todas estas capas de orden 1 las voy a eliminar. Aquí tengo estas dos ramificaciones de orden 2. Lógicamente, la que tiene la mayor generación de corriente de orden 2 es esta. Se originó arriba, no en este punto. Entonces, estos segmentos yo los voy a eliminar. Puedo seleccionar varios elementos utilizando la tecla control para facilitar la selección y el borrado. He llegado a la última parte en la cual tenemos las dos corrientes de orden 1 que dan origen a esta corriente de orden 2 y que ahora tengo que definir cuál de las dos corrientes es. Para ello me puedo apoyar del polígono de la cuenca y de las curvas de nivel que nosotros tenemos. Así nosotros observaremos en este punto de convergencia yo podría visualizar dos subcuencas que me indicarían cuál es el escurrimiento que se aportaría hacia cada una de estas líneas de corriente. Entonces, yo puedo observar que lógicamente en este caso la ramificación del lado izquierdo tiene una mayor área de aportación que esta del lado derecho. Entonces eso me quiere decir que el cauce principal es este que al final yo estoy obteniendo. Guardo mis elementos y con esto ya tengo mi cauce principal. Voy a unir todos los segmentos para que pueda obtener una sola entidad. Voy a seleccionar los segmentos con el botón derecho.
voy a utilizar la función de combinar puntos los elementos. Aquí me dice cuál es la máxima distancia que puedo considerar entre los elementos a ser considerados en donde converjan cada uno de los tramos. La máxima distancia de separación que se puede utilizar. Aquí incluso me dice que si quiero que se haga una unión exacta, pues lo mejor que puedo hacer es utilizar el valor 0 para que no haya ningún error de unión. Me va a preguntar si quiere que combine todos los elementos. Yo le voy a decir que sí. Una vez que tengo la línea del cauce principal, utilizaremos la función de atributos y vamos a buscar la opción que dice aplicar elevaciones a los elementos seleccionados. Voy a pedirle que trabaje con la capa del terreno y que reemplace los valores que encuentre por los nuevos. Y lógicamente también puedo ir a la opción de medición para observar todos los elementos. Algo importante es que incluso una vez hechos estos cálculos de manera directa, Global Mapper me dice el valor del coeficiente de sinuosidad de la corriente principal. Ya no necesito evaluarlo de ninguna otra manera. Y como lo hemos hecho en otros elementos, voy a exportarlo en formato CSV. Y posteriormente voy a ir a la opción de análisis y medición para obtener el perfil del cauce principal. Y este es entonces el perfil del cauce principal que nosotros estamos buscando. Con esta información yo puedo calcular la pendiente media del cauce principal. Puedo modificar el número de segmentos para obtener una tabla de resultados más pequeña utilizando el menú y seleccionando qué distancia quiero que tenga entre cada uno de los puntos. Aquí el valor por defecto es el que se obtiene, yo lo puedo hacer más grande o más pequeño. Y estos valores los vamos a exportar. Lo puedo hacer hacia un formato de imagen o, como en este caso lo necesito, hacia un formato delimitado por comas para que podamos trabajarlo directamente también en Excel. Así pues, entonces nosotros tenemos nuestro archivo con todos los segmentos que hemos trabajado en este perfil con todos sus atributos. Como podemos observar, aquí tengo los valores de pendiente en porcentaje de cada segmento y que, bueno, los puedo ya dar formato para trabajarlo en números, en decimales y, por ejemplo, hacer el cálculo de la pendiente media del cauce principal por el método de Taylor. Una alternativa que tenemos para poder hacer más visual nuestro trabajo y que también puede ser de utilidad es exportar la información que hemos obtenido de nuestra cuenca para que pueda observarse en el mapa de Google Earth. Para ello, por ejemplo, voy a seleccionar la capa y utilizaremos el comando de exportación. Vamos a buscar que sea el formato KMZ y lo vamos a seleccionar como datos vectoriales, no como imagen. Hay que seleccionar para datos vectoriales y eh, además de las opciones que aquí por defecto nos muestra el asistente de exportación, hay que seleccionar, yo recomiendo, esta opción que dice Fake to the Area. Esto permite que el polígono
siga manteniéndose como un elemento en 2 dimensiones y no lo genere como un sólido. Entonces, con esto simplemente vamos a darle OK. Vamos a guardar nuestra capa. Y lo mismo puedo hacer con la red de drenaje. Con el cauce principal. No importa si están todas las capas abiertas, al seleccionarla en el menú, se puede generar todas. Y también puede valer la pena exportar el centroide. Y pues bueno, estas capas las podemos abrir directamente en Google Earth. Vamos a seleccionar nuestros elementos. Y podemos observar directamente cómo se encuentra. Lógicamente podemos modificar sus propiedades. Para mostrar dónde se encuentra el centroide. Y lo mismo podemos hacer con la cuenca. Y con esto nosotros podemos tener un elemento gráfico visual que nos permite mostrar las características de nuestra cuenca, la forma, la ubicación de nuestra cuenca en un mapa en tiempo real. Con este procedimiento podemos entonces obtener las características de una cuenca y su red de drenaje para poder procesarlas más adelante en Excel y obtener los valores de identificación y de caracterización de una cuenca. El mismo procedimiento se puede realizar para la cuenca que se genera de forma automática. El procedimiento es exactamente el mismo, solo que para este tutorial hemos utilizado el, el trazo manual que realizamos para que puedan observar todos los pasos que se pueden seguir. Yo agradezco su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.